Todo el que quiera ser salvo tiene que entrar por la puerta. La puerta es lo que Dios constituyó, lo que Dios dejó para que usted y yo entremos por ahí. El que rehúsa entrar por esas puertas que el Señor estableció, pues se quedará solamente en deseo, pero no podrá ser salvo. Más de una persona en los días de la carne se acercaron a Jesús a preguntarle qué tengo que hacer para ser salvo. Había un joven rico, al Señor le dijo, bueno, ve y vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres. Antes le dijo los mandamientos, ¿sabes? Y se los mencionó. Y el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y bueno, entonces vaya y venda todo lo que tiene, repárteselo a los pobres y sígame. Pero se fue triste porque tenía muchas riquezas y el hombre era avariento. La avaricia lo tenía abrazado, la avaricia. Y no fue capaz de renunciar a eso que el Señor le estaba pidiendo, porque Dios le iba a dar seguro cosas mejores. Hasta un apóstol podría haber llegado a ser el joven rico. Pero él rehusó, dijo, no, si así es la forma de ser salvo, no lo hago. Y habrá mucha gente que no entra por la puerta de entender que hay que hacer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Entonces, concerniente al bautismo, quiero decirles en esta mañana a los hermanos que me están escuchando, los que ya son bautizados y las personas que todavía no son bautizadas, que el bautismo es para salvación. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecado. El bautismo es para salvación, es para perdón de pecado y debe hacerse en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos tener salvación, sino en el nombre de Jesús. El bautismo también es para incorporar al creyente en la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Ya mencionaba Hechos 2:38, pero vamos a mirar en Romanos, el capítulo 12, el verso 5. Carta a los Romanos, capítulo 12, el versículo 5. Dice, así nosotros, dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por eso es que el creyente bautizado se incorpora, entra a formar parte de ese cuerpo de Cristo aquí en la tierra que se llama la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en la antigüedad, en los días de Moisés y del pueblo de Israel, a los niños los circuncidaban al 8º día de nacidos. Los circuncidaban. Le hacían una operación y en el prepucio los circuncidaban. Pero como ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, ya eso no se puede aplicar acá. Entonces, lo que allá la circuncisión era una operación en el prepucio a los niños en esa tierna edad, ahora el bautismo entra a reemplazar la circuncisión. Y vamos a buscar un texto que nos corrobore esto que estamos hablando en Colosenses capítulo 2, el versículo 11, dice de la siguiente manera. Pueden abrir ahí sus Biblias en Colosenses capítulo 2, el versículo 11. Dice, y en él, ese él está tildado para referirse a una persona, para referirse al Señor. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y vamos a leer el 12. Sepultados con él en el bautismo. O sea, ya no es la circuncisión hecha en la carne,
ahora es el bautismo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces el bautismo ahora reemplaza a lo que antes era la circuncisión. El bautismo es por inmersión. Lleva al candidato al bautismo y entra de manera total el cuerpo en el agua, simbólicamente representando el agua, la sepultura. Y cuando la persona que ya se arrepintió, porque debe haberse arrepentido y haber hecho un acto firme con Dios, entonces va al bautismo, y en el momento que entra a las aguas del bautismo y que le es invocado el nombre de Jesús, quiere decir que se identifica con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, porque sale para una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a constatar esto en Romanos capítulo 6. Les invito a mirar ahí, capítulo 6, carta a los Romanos, versos 4 y 5. Dice el apóstol: porque somos sepultados juntamente con Él, con Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces sale la persona, ya se le invocó el nombre de Jesucristo, el candidato a ser bautizado, el ministro delegado por Dios y por la iglesia. Le recuerda algunas partes de lo que ya se le enseñó en las clases bautismales, que es el bautismo, para qué es el bautismo. ¿Tiene usted conciencia de lo que va a hacer? ¿Cree usted que el bautismo es en el nombre de Jesucristo? El candidato dirá: sí, creo firmemente que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de mis pecados. Entonces el ministro le dice: como autoridad de Dios, como delegado de Dios y de la iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y lo sumerge dentro del agua. Y cuando sale de allí, quiere decir que está resucitando a una vida nueva. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el bautismo es para aquellos que se han arrepentido completamente, apartándose de sus pecados y del mundo. Apartándose de los pecados y apartándose del mundo, para esos es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿cómo debemos ser bautizados? Ya tocamos. Debemos ser bautizados por inmersión. Y tenemos aquí unas escrituras como en Hechos capítulo 8, el versículo 38. Vamos a leerlo rápidamente. La experiencia de Felipe con el etíope, el eunuco. Iban en la conversación en el camino hasta que llegaron a cierto lugar que había agua. El verso 38: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Descendieron ambos al agua. El agua juega un papel importante en el bautismo. Un bautismo sin agua, y tiene que ser agua. No dice el Señor que ni leche, ni vino, ni nada de eso. Es agua, agua. Y en lo posible agua limpia, ¿no? Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y el verso 39: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino.
Hermanos que tuviste ya la experiencia de ser bautizado en el nombre de Jesús, ese día fue un día de mucha bendición para la vida nuestra, de gozo, de gran gozo. Eso pasó con el etíope, el eunuco. Felipe lo bautizó y cuando salieron del agua vino el Espíritu Santo y arrebató a Felipe, lo transpuso y el eunuco quedó mirando para todos lados. ¿Y qué se hizo el hombre que me bautizó? Bueno, no lo vio más, pero el hombre siguió gozoso su camino. Bendito sea el nombre poderoso y santo de Jesucristo. Podemos ver que habían muchas aguas donde las personas eran sumergidas, muchas aguas. En el caso de Juan el Bautista, la gente llegaba. Vamos a mirar en San Juan 3:23. ¿Qué nos cuenta el evangelista Juan con respecto a esto? San Juan 3, verso 23 nos dice que Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas. De Juan buscó ese lugar donde había muchas aguas, porque iban a Juan mucha gente a ser bautizado por Juan. Juan no invocaba ningún nombre. El bautismo que él aplicaba era bautismo de arrepentimiento, e indicándole a la gente que detrás de él venía uno que era más poderoso que él. Entonces es de resaltar que Juan buscó el lugar donde había muchas aguas, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué tenemos que ser bautizados? Bueno, porque así lo estableció el Señor. ¿Por qué tenemos que ser bautizados? Alguien podría decir, pero ¿por qué tengo que ser bautizado? Yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo no aquello, lo otro, el evangelio no es para mí, ni tengo que ser bautizado. O si recibe el evangelio, decir, no, yo no necesito de bautismo, ya a mí me bautizaron cuando yo era un bebé, o ya me bautizaron en otra fórmula. Tienes que bautizarte como dijo el Señor, porque el que no entra por la puerta no podrá ser salvo, y la puerta es lo establecido por Dios. Entonces es importante ser bautizado y saber por qué tenemos que ser bautizados y para qué. ¿Por qué y para qué? Por muchas razones. Porque el bautismo es para perdón de pecados. Eso tiene ahí su fundamento bíblico. Está, por ejemplo, Lucas 24:47. No te lo voy a leer, tú puedes tomar nota ya y escribirlo y buscarlo. El bautismo es para perdón de los pecados. San Lucas 24:47, Hechos 2:38, Hechos 10:43 y muchos textos más, pero esos tres son suficientes para que podamos mirar y observar que el bautismo es para el perdón de los pecados. Segundo, el bautismo es para lavar los pecados. En el bautismo son lavados nuestros pecados. Si usted lee en Hechos 22:16, Ananías se le acerca a Pablo. Ya Pablo había recibido hasta el Espíritu Santo, ya lo había recibido. Ya había tenido un encuentro con el Señor muy personal, camino a Damasco. Pero pareciera, por lo dicho por el hombre de Dios allí, Ananías, pareciera como que Pablo se rehusaba a bautizarse porque fue un hombre muy religioso. Era de la casta de los fariseos, la religión más notable en Israel. Pero se le acerca entonces a Ananías y le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Esa es una pregunta. ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Entonces en el bautismo nuestros pecados son lavados. Y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, para lavar los pecados, está también Primera a los Corintios 6:11. Vamos a leerlo. Primera a los Corintios. Esto es fascinante y muy importante
que nosotros lo sepamos, lo tengamos bien claro. Primera a los Corintios capítulo 6 verso 11, dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto: y esto era, y eso corresponde al pasado, y esto erais algunos. Luego se viene al presente y dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire qué maravilla, qué bendición. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces el bautismo en el nombre de Jesucristo para lavar los pecados, según las escrituras que ya citamos, Hechos 22:16 y primera a los Corintios 6:11. El bautismo hace parte del nuevo nacimiento. El bautismo hace parte del nuevo nacimiento. Entonces vamos a mirar esta escritura en Romanos 6:4, carta a los Romanos, el capítulo 6, el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el bautismo hace parte del nuevo nacimiento, vida nueva. Y segunda a los Corintios, el capítulo 5, 17, capítulo 5, verso 17, segunda a los Corintios, donde dice: de modo, si alguno está en Cristo, si alguno ya se arrepintió, si alguno ya se bautizó en el nombre de Jesucristo, si alguno ha bebido esa fuente celestial del poder del Espíritu Santo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora, todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. En el bautismo Cristo lava y limpia la conciencia. Cristo lava y limpia la conciencia. Tenemos en la carta de el apóstol Pedro, en su primera carta, vamos a mirarlo en el capítulo 3, el verso 21. Bueno, el 20 dice lo siguiente: los que en otro tiempo, hablando de Noé y su familia que se salvaron en el arca, los que en otro tiempo, dice, los que se perdieron también en los días de Noé, en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas. Eso es como lamentable. Es lamentable que pocas personas se salvaron en los días de Noé. Pocas personas. Es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Eran estos nada más los habitantes de ese tiempo? No, habían muchos, cantidades. Pero apenas 8 le creyeron a Dios. Apenas 8 entraron por la puerta de obedecerle al Señor, y Él es la puerta, y el que quiera ser salvo tiene que entrar por Él y por lo que Él establece a través de su palabra. El verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora. Que corresponde a esto ahora, ¿a qué hora? ¿A qué se refiere? Se refiere a la salvación. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces sí hay necesidad urgente de que los hombres y mujeres sean bautizados en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Entonces el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Bien, el que es bautizado en el nombre de Jesucristo muere al pecado y vive para Dios. Escucha eso. El que se bautiza en el nombre de Jesucristo muere al pecado, pero vive para Dios.
Romanos capítulo 6, vamos a la carta a los Romanos, el capítulo 6, los versículos 3 y 4. Versos 3 y 4 de Romanos 6. ¿O no sabéis? Es una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Es bautizado usted en Cristo Jesús? ¿Ya le invocaron el nombre de Jesús en su vida? Lo felicito. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, escuche bien, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Hay gente religiosa que le da rabia con nosotros los pentecostales, porque afirmamos esto, pero es que nosotros no lo decimos por decirlo, es que eso es bíblico. La Biblia que usted tiene allá lo dice también, búsquela así y verá. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si siente darle la gloria a Dios ahí donde está, désela. Si siente decir un amén, diga amén. Si siente decirle una alabanza al Señor, hágalo. El que se bautiza en el nombre de Jesucristo queda revestido de Él. Oiga, qué hermoso eso. El que se bautiza en el nombre de Jesucristo queda revestido de Él. ¿Hay alguna escritura que nos corrobore esto que estamos diciendo? Claro que sí. Gálatas 3:27. Vamos a ver qué nos dice la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 3, el verso 17. 3:27 de Gálatas. Escuche, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Lo repetimos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y el diablo sabe esto que estamos hablando. Subían a la hora de la oración, Pablo y su compañero a la hora de oración, y había una mujer con un espíritu de adivinación, y comenzaba a gritar y a decir: estos son siervos del Dios Altísimo. El diablo sabe y conoce los que están revestidos del poder de Dios, revestidos de Cristo. Entonces Gálatas 3:27 nos confirma esto. Y podemos mirar también en Romanos, el capítulo 13. Vamos a mirar rápidamente el capítulo 13, carta a los Romanos, el versículo 14, donde el verso 13 dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, sino vestíos. Esa vestidura, vestidos del Señor Jesucristo. Hay gente que sin decir nosotros gloria a Dios, ni decir amén, y vamos así, y de pronto nos miraron y nos dice: usted es cristiano, ¿verdad? ¿Hay quien le dijo? Algo vieron, es que los bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Bendito sea el Señor. Por eso hay que cuidar, hermano, ese vestido con el cual estamos revestidos de Cristo. Y el nombre de Jesucristo hay que invocarlo en el bautismo. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién ordenó el bautismo en el nombre del Señor? El Señor mismo. Mateo 28:19: haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, por el Espíritu Santo, les fue revelado a Pedro y a los otros que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús.
Y cuando les preguntaron, ¿qué haremos? Le digo, arrepentir y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Porque el que está bautizado en el nombre de Jesús, está bautizado en el nombre del Padre, está bautizado en el nombre del Hijo, está bautizado en el nombre del Espíritu Santo. Porque Jesús lo llena todo, desde la A hasta la Z. Bendito sea el Señor. Alabanzas al Señor. Y en la Biblia encontramos los siguientes bautizados en el nombre de Jesús, por mencionar algunas. En el día de Pentecostés, Hechos 2:38 al verso 41. Los samaritanos fueron bautizados por Felipe. En Hechos capítulo 8, del verso 12 al 16, los samaritanos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El eunuco etíope fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Hechos 8:38. Pero usted me dirá, ahí no dice que en el nombre de Jesús, dice que Felipe lo bautizó, pero no dice que lo bautizó en el nombre de Jesús. Es que Felipe no bautizaba en otro nombre. Si usted lee desde el primer versículo del capítulo 8, Felipe bautizó a los samaritanos y ahí sí dice, en el nombre de Jesús. Por consiguiente, bautizó al etíope sin equivocación, lo bautizó en el nombre de Jesús. Glorificado sea el Señor. El apóstol Pablo, quien antes llamaba Saulo de Tarso, convertido ya al Señor, se bautizó en el nombre de Jesús. ¿Y hay algún texto que nos diga eso? Claro, Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pero dirá usted, ahí no dice Jesús, pero está en singular, su nombre. Y los apóstoles bautizaron fue en el nombre del Señor, porque es que es en su nombre que hay perdón de pecados. Cornelio y todos los de su casa y los que fueron ese día a escuchar a Pedro en aquel gran sermón, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Hechos 10:48. Pedro pregunta, después que reciben el Espíritu Santo, todos los que concurrieron a ese culto maravilloso, Pedro pregunta, ¿quién impide que estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros sean bautizados? No hubo ningún impedimento, dice, y los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Para Él sea toda la gloria y la honra. En Hechos 16, versos 14 y 15 nos habla de una señora muy distinguida llamada Lidia. Lidia era una comerciante, vendedora de púrpura, pero ahí usted notará que dice que adoraba a Dios, no adoraba ídolos, no era idólatra. Ella en su corazón y en su mente adoraba a Dios. Pues un día la alcanzó esa gracia de Dios que lo ha alcanzado a usted, hermano, y que me alcanzó a mí, y que alcanzará a muchos antes de que la iglesia sea levantada. Llegó esa palabra a los oídos de Lidia y Lidia recibió al Señor. Y ahí lee usted en Hechos 16, 14 y 15 que ella también fue bautizada. Y la bautizó Pablo. ¿En qué nombre? Sin dudar, sin tener la más mínima pizca de duda, en el nombre de Jesucristo. El carcelero de Filipos, conocemos bien la historia, se iba a quitar la vida porque hubo un gran temblor, un terremoto, las puertas se abrieron y ahí estaba custodiando dos presos peligrosísimos, porque es que para el diablo los hijos de Dios somos peligrosos porque nos le metemos al rancho con la palabra poderosa del Señor y revestidos del poder de Dios. Entonces, ¿qué pasó? El hombre dijo, no, a mí me van a matar de todas maneras. Se me volaron los dos más peligrosos, los que más me recomendaron que tuviera cuidado. Y cuando se iba a quitar la vida, Pablo dice, no te hagas daño, y aquí estamos todos. Entonces el hombre se alegró, dijo, no, aquí están. Entonces aseguró bien los portones y se dirigió a Pablo y a Silas y les pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Una pregunta muy importante que usted debe hacérsela también. Y la respuesta por boca de este santo del Señor es: recibe el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Escucha eso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa casa es tu familia, tu esposa, tus hijos. Y dice que a esa hora lo llevó a la casa, les puso comida y les lavó las heridas porque estaban heridos, y allá los bautizó al carcelero de Filipos con su familia. Qué bendición tan grande. Alabanzas a Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista que estaban en Éfeso fueron bautizados en el glorioso nombre de Jesucristo. Eso nos lo narra Hechos capítulo 19, el versículo 5. Pablo llegó a Éfeso y les pregunta al grupo que encuentra ahí. Ya era un grupo que leía la Biblia, ya era un grupo que oraba, un grupo que hacía vigilia, ayunaba, que no adoraba ídolos, que adoraba al Señor. Y Pablo los encuentra en ese ejercicio espiritual y les pregunta, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no, nosotros no sabemos nada de eso, nunca nos han hablado de eso. ¿En qué bautismo fuisteis bautizados? No, en el bautismo de Juan. Y Pablo comienza a explicarles y a decirles, Juan bautizaba con espíritu de arrepentimiento, enseñándole al pueblo a creer en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Y luego los encaminó, los adoctrinó, les habló más exactamente acerca del camino del Señor, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5 nos narra esa historia. Fueron bautizados en el nombre de Jesús y fueron sellados con la promesa del Espíritu Santo. Así, estimados hermanos y amigos, Cristo es la puerta, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. El que rehúsa el Evangelio, está rehusando la oportunidad de ser salvo, y el que rehúsa ser bautizado en el nombre de Jesucristo está perdiendo la oportunidad de que sus pecados les sean perdonados. Quiero pedirle a Dios en esta hora que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Quiero hacer una oración por todos ustedes, amados hermanos y amigos que sé que también estaban en sintonía. Que Dios les ayude grandemente. Los que no han sido bautizados, hágalo, y hágalo en el nombre de Jesús. Los que ya sí hemos sido bautizados, hermano, cuidemos ese tesoro que Dios nos ha dado. Tenemos este tesoro en vasos de barro, cuidémoslo, atesoremos lo que Dios nos ha dado, esta gran bendición. Amado Dios y Padre soberano del cielo, sea tu nombre glorificado y exaltado para siempre. Gracias por esta palabra, gracias Señor en esta mañana.